¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si después de años de silencio te reencontraras con el único ser que una vez te salvó la vida? En una calle cualquiera de Texas, bajo la sombra de un viejo árbol, un soldado vio algo que lo paralizó. Un perro sucio, flaco, casi irreconocible, pero con los mismos ojos que lo habían acompañado en medio del fuego cruzado. Ese momento no fue solo un reencuentro, fue una promesa rota que volvía a respirar. Si alguna vez has amado a un animal como a un hermano, quédate hasta el final, porque esta historia va a tocar partes de tu alma que quizás habías olvidado. Si te conmueven historias como esta y crees en la lealtad incondicional de los animales, dale like, suscríbete y comparte este video con quienes aman de verdad. Era una tarde cualquiera en las afueras tranquilas de Houston, Texas. El sol se filtraba perezosamente entre las ramas de un viejo roble, proyectando sombras suaves sobre la acera agrietada de un parque casi vacío. A lo lejos, el eco de risas infantiles flotaba como un recuerdo de días más ligeros, pero para Jack Carter, en ese preciso instante, el mundo se detuvo. Allí, bajo la sombra de un banco de madera gastada, algo rompía la rutina de sus pasos. Una silueta inmóvil, un cuerpo, un perro. Jack se detuvo. Todo sonido desapareció. Todo color se volvió gris. Sus ojos se clavaron en ese animal tendido sobre el suelo, un pastor alemán cubierto por capas de suciedad y abandono. Su pelaje, alguna vez denso y orgulloso, ahora era opaco, irregular, con calvas que dejaban ver una piel demasiado fina y unas costillas que sobresalían como los barrotes de una jaula olvidada. La respiración del animal era corta, irregular, como si cada bocanada de aire costara una parte de su alma. Pero lo que realmente quebró a Jack fue la mirada. Dos ojos ámbar, gastados por el tiempo, pero todavía lo bastante vivos como para atravesar cualquier defensa. Él conocía esa mirada. La había sentido junto a él, en noches de absoluto silencio en medio del desierto. Y entonces lo supo. «Max», susurró, con la voz atascada en la garganta. La palabra escapó de sus labios como un eco que llevaba años esperando salir. Su mochila cayó al suelo con un golpe sordo. Sus piernas temblaron y sin darse cuenta ya estaba de rodillas frente al perro, con las manos suspendidas en el aire, temeroso de tocarlo, temeroso de que fuera solo una ilusión. Pero entonces una oreja de Max se movió, un gesto mínimo, pero suficiente. Jack sintió su pecho se rompía. El tiempo volvió a correr alrededor. Un carrito de helados, una pareja cruzando con un niño. Pero allí, en ese pequeño rincón de acera agrietada, un reencuentro imposible sucedía. Max no tenía fuerzas para levantarse, pero no apartaba la vista. Lo miraba como si intentara recordar, como si en lo más profundo aún reconociera a ese rostro entre la niebla del abandono. Y Jack no solo veía dolor, veía esperanza. Fue entonces cuando notó que Max no estaba solo. Un hombre, mayor, de rostro curtido y barba blanca mal recortada, se sentaba en el banco junto a él. Su ropa estaba gastada, sus manos aferraban una cuerda improvisada atada al cuello del perro. No era una correa, era un lazo hecho de retazos. «¿Qué quieres con él?», dijo el hombre con voz ronca, sin moverse del banco. Jack parpadeó, volvió a mirar al perro, volvió a mirar al hombre. «Lo conozco», respondió con la voz rota. Era mi compañero». El anciano lo observó en silencio. No había ira en su mirada, solo desconfianza. Desconfianza y algo más, miedo. El tipo de miedo de quien ya lo perdió todo y ahora guarda lo poco que tiene como un tesoro que nadie más valoraría. «Ahora es mío», respondió finalmente. «Estaba en la calle, nadie lo quería. Lo alimenté, me siguió». Jack asintió con dificultad. «Gracias», dijo, «por no dejarlo morir solo». El hombre desvió la mirada. Jack bajó la vista nuevamente. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el olor del pelaje de Max.
olor a abandono, a humedad, a calle, pero también, en lo más profundo, un rastro de aquello que alguna vez fue hogar. Extendió la mano, temblorosa. Tocó apenas el hocico seco del perro. Max no se apartó, y entonces, con un esfuerzo mínimo, movió su cabeza y la apoyó sobre la palma abierta de Jack. Ese fue el instante, ese segundo de contacto silencioso. Y Jack supo, Max no lo había olvidado. Durante horas, Jack no se movió. El cuerpo de Max seguía apoyado contra su mano, caliente y frágil, como si cada hueso apenas pudiera sostenerse. Los sonidos del parque regresaban lentamente, una pelota rebotando, pasos lejanos, el motor de un carrito de helados. Pero para Jack, solo había un único sonido real, la respiración entrecortada de ese perro, su compañero, su hermano de guerra. No necesitaba palabras, no necesitaba pruebas. Lo que tenía delante de él era el pasado que creyó perdido, y en su pecho algo comenzaba a romperse. No en el mal sentido. Se quebraban los muros, se rompía la armadura que había usado durante años para protegerse de lo único que le dolía de verdad, el abandono de Max. Todo había comenzado en un lugar muy distinto, a miles de kilómetros del césped tranquilo del parque. Jack lo recordó como si aún llevara polvo del desierto en la piel. Aquel campamento militar en las afueras de Kandahar, Afganistán. El sol era brutal, el aire denso como ceniza. Max era joven entonces, 2 años tal vez. Tenía el pelaje brillante, las patas firmes, las orejas siempre erguidas. Pero lo que más destacaba no era su fuerza, ni su velocidad, ni siquiera su entrenamiento casi perfecto. Era su mirada, esa misma mirada que ahora, años después, le devolvía desde el suelo. Max no se acercó a Jack de inmediato en aquellos días. Le tomó semanas ganarse su confianza. No bastaban órdenes ni premios. Max observaba, calculaba, evaluaba. Solo después de muchas madrugadas juntos, en silencio, sentados en la arena sin decir nada, el perro dio el primer paso. Una mañana, sin aviso, caminó hacia Jack, se sentó frente a él y apoyó la cabeza en su regazo. Desde entonces nunca se separaron. En operaciones, Max era el primero en entrar. Campo minado, zona enemiga, emboscadas, siempre él. No por imposición, porque confiaba, porque elegía caminar al frente, olfatear el peligro, marcar el suelo con sus patas para que otros no cayeran donde él ya había estado. Jack recordaba especialmente una noche, la peor, sin luna, silencio total. Avanzaban en fila por una aldea abandonada. Max delante iba, su cuerpo era apenas una sombra, y de repente lo sintió tensarse. Jack lo vio frenar, levantar la cabeza, y entonces todo explotó. Una mina. Después, disparos. Jack fue arrojado por el aire, cayó sobre piedras calientes, su brazo sangraba, no podía moverse, pero antes de desmayarse vio a Max, herido, con metralla en el costado, arrastrándose, agarrándolo con los dientes del chaleco para sacarlo del fuego cruzado. Esa cicatriz aún estaba ahí. Jack la vio hoy, en el costado tendido a sus pies. El cuerpo había cambiado, el mundo también, pero la lealtad no. Max nunca dejó de protegerlo. Volver a ver esa mirada, aunque borrosa por el tiempo y el hambre, era como reencontrarse consigo mismo. No con el soldado, con el hombre que Max había salvado. Jack cerró los ojos por un momento. Las memorias pesaban, pero también curaban. Había vuelto a casa muchas veces, pero nunca se sintió verdaderamente de regreso. Hasta ahora, hasta encontrarlo. El hombre que acompañaba a Max se llamaba Frank. Nadie se lo dijo a Jack. No hubo necesidad. Lo entendió más tarde, cuando las palabras ya no importaban tanto como los gestos. Frank tenía manos ásperas, de esas que no tiemblan al atar un nudo ni al romper una barra de pan seco.
Tenía el rostro cubierto de arrugas que no venían solo del tiempo, sino de decisiones difíciles, noches a la intemperie, inviernos sin abrigo. En sus ojos había cansancio, sí, pero también una llama tenue, la del que no se rinde, aunque nadie lo esté mirando. No hablaba mucho, observaba, se quedaba cerca de Max como si fuera lo único que tenía, y lo era. Jack lo entendió con solo mirarlo. Frank no lo había robado, no lo había comprado, lo había recogido del olvido, de la basura, del borde exacto donde el mundo deja de importar. Lo había encontrado comiendo cartón, no porque no hubiera comida, sino porque el hambre era tan grande que cualquier cosa servía. Max no ladró, no gruñó, solo lo miró, y en esa mirada, Frank que no podía seguir caminando como si nada. A partir de ese día, fueron uno. Dormían bajo techos rotos, detrás de bibliotecas cerradas, al lado de puentes oxidados. En las noches frías, Frank le daba su abrigo a Max y se acurrucaban juntos. En las calurosas, compartían agua sucia de una botella olvidada. Nunca hubo lujos, solo compañía. Jack, sentado frente a él, escuchaba en silencio. Frank no lo decía con orgullo. Lo contaba como se cuentan las cosas verdaderas, sin adorno, sin búsqueda de lástima. Lo había salvado porque nadie más lo haría. No pidió nada a cambio. Y Jack, que había pasado años culpándose por haber perdido a Max, sintió algo que no esperaba: gratitud. Porque mientras él buscaba respuestas entre papeles y negativas, Frank había estado allí, sosteniendo la última chispa de una vida que el mundo ya había descartado. En ese momento, Jack no quiso recuperarlo, quiso entender, quiso mirar a Frank no como un obstáculo, sino como el eslabón que había mantenido viva la memoria que él mismo había creído perder para siempre. No fue fácil aceptar que Max no había vuelto porque el sistema lo protegió. Volvió a los brazos de Jack por azar, por calle, por milagro, por Frank. Cuando Jack intentó adoptarlo años atrás, tras su retiro, se lo negaron. Decían que los veteranos no siempre tenían las condiciones adecuadas, que era mejor entregarlo a instituciones especializadas. Palabras bonitas, protocolos fríos. Lo prometieron. Max sería bien cuidado, estaría seguro. Pero nunca respondieron a sus correos, nunca devolvieron sus llamadas. Cuando insistió, le dijeron que Max ya no estaba disponible, que había sido transferido. No hubo despedida, ni siquiera una foto. Y ahora, años después, el perro que una vez enfrentó explosiones por él estaba tendido en la calle, demacrado, respirando con dificultad, atado a una cuerda hecha con jirones de tela. Jack no necesitaba más pruebas. La única evidencia estaba frente a él, un héroe olvidado, tratado como un objeto que ya no sirve, dejado a la suerte de quien pudieras o no mirarlo dos veces. Max no era el único. Frank lo sabía. Jack empezaba a entenderlo. Había otros, perros que sirvieron, que sangraron, que dieron todo sin pedir nada, y cuando dejaron de ser útiles fueron descartados sin ceremonia. Ese día algo cambió en Jack. No solo reencontró a su amigo, también tocó con los dedos la herida abierta de un sistema que hablaba de honor mientras escondía su abandono entre papeles sellados. Max no ladraba, no se quejaba, solo lo miraba, y esa mirada decía todo lo que el mundo había callado. Durante días, Max no se separó de Jack. Dormía a sus pies, comía poco, bebía lento. Su cuerpo aún temblaba, pero sus ojos ya no tenían miedo. Era como si poco a poco algo dentro de él estuviera regresando a casa, no por el lugar, por la presencia. Jack hablaba con él sin esperar respuesta. Le contaba cosas simples, lo que había hecho en todos esos años, las veces que soñó con él y las más batallas ganadas, las perdidas. Le hablaba como quien riega una planta seca, con la esperanza de que algo vuelva a brotar.
Una tarde, mientras acariciaba detrás de su oreja izquierda, el lugar que Max siempre prefería, algo ocurrió. Un sonido leve, un suspiro, y luego, por primera vez desde aquel reencuentro, Max movió la cola. Apenas, pero suficiente. Jack lo repitió. Mismo lugar, misma presión, y Max, con esfuerzo, levantó la cabeza. Lo miró directamente, no como antes, esta vez con certeza. Jack lo llamó. Max, dijo, suave, y el perro parpadeó, una vez, y luego otra. No hacía falta más. Aquel era su nombre, el que nunca debió ser cambiado, el que el sistema le quitó cuando lo transfirieron, el que los papeles borraron y las bases de datos olvidaron. Pero él no lo había perdido, porque el nombre no estaba en un collar ni en una ficha. Estaba en la voz que lo pronunció bajo fuego, en el tono exacto que significaba hogar. Max recordaba, no todo, pero lo esencial. Bastaba. Y eso fue una noche cálida, sin viento. Jack y Max dormían en el sofá de la casa temporal que un amigo les había prestado. Frank seguía visitándolos a menudo. No decía mucho, pero cuando entraba, Max siempre alzaba la cabeza, como reconociendo su figura. No había celos, solo respeto. Esa noche, sin embargo, Max no descansaba. Estaba inquieto. Se levantaba, caminaba, olfateaba el aire. Jack notó algo raro. Lo observó en silencio, hasta que Max se quedó quieto junto a la ventana y empezó a ladrar, fuerte, rápido. Era un ladrido distinto, no de miedo, de advertencia. Jack se levantó y entonces lo sintió. Un olor tenue, casi imperceptible, pero familiar. Humo. Corrió hacia la cocina. Nada. Fue al pasillo. Nada. Pero cuando abrió la puerta trasera, lo vio. Una casa vecina estaba comenzando a arder por el costado, cerca del tanque de gas. Las llamas aún pequeñas, pero ya peligrosas. Sin pensar, Jack tomó su celular y llamó a emergencias. Mientras tanto, corrió hacia la casa. «La puerta», gritó. Golpeó. Nadie respondía. Fue Max quien lo guió. Rodeó la casa, olfateó, ladró frente a una ventana baja. Jack rompió el vidrio. Dentro, una mujer mayor dormía en una poltrona, sola. No había notado nada. La sacaron justo a tiempo. Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había alcanzado el techo, pero la vida estaba a salvo, gracias a Max. Otra vez, un héroe. No porque lo entrenaron para eso, sino porque nunca dejó de serlo. Al día siguiente del incendio, Jack estaba ordenando unas cajas viejas que Frank había traído consigo, papeles, trapos, fotos desteñidas por la humedad, cosas de la calle, cosas que habían resistido el olvido. En el fondo de una de ellas, dentro de una bolsa plástica rota, encontró un objeto metálico, cubierto de óxido y tierra. Lo tomó con cuidado, lo limpió con un paño y entonces lo vio. Una placa militar. Era pequeña, desgastada, con las letras casi borradas. Pero ahí estaba, grabado en un relieve casi invisible, M027 Max, K9 Unit, 2ND, BAT, 2014. El corazón de Jack se aceleró, no solo por el nombre, por el número, por el año, por la unidad. Era él. Esa placa no debía estar ahí. Debía haber sido entregada al final del servicio, como todas, guardada en un archivo, enmarcada en una pared. Pero ahí estaba, oxidándose en una caja junto a trapos viejos, como si fuera basura. Corrió hacia Max, le acarició el cuello con delicadeza. Aún tenía la soga improvisada que Frank le había colocado meses atrás. No era un collar, era una protección básica, sin nombre, sin historia. Jack ató la placa con un pequeño lazo de cuero y la colocó en su cuello. Max giró la cabeza como si sintiera el peso, pero no se quejó. Volvió a cerrar los ojos. Llevaba de nuevo su identidad, el nombre que el sistema le quitó. La prueba de que, pese a todo, seguía siendo parte de algo que nunca debió haberlo abandonado. Esa noche, Jack no pudo dormir. Encendió su laptop, buscó archivos viejos, contactó a antiguos compañeros, buscó listas de perros, dados de baja, informes, denuncias.
Encontró grietas, muchos nombres, muchas fichas incompletas, muchos perdidos, y algo dentro de él se encendió. No podía dejarlo así. Durante semanas, Jack investigó día y noche. Descubrió que la empresa contratada para manejar la transición de los perros militares al retiro civil tenía un historial turbio. Se llamaba PDS, Patriot Dog Services, y se presentaba como una organización dedicada a garantizar hogares amorosos para los perros veteranos. En 1900 todo parecía impecable. Protocolos, fotos, comunicados, pero en foros anónimos y antiguos archivos la historia era distinta. Negligencia, desapariciones, falsos informes de adopción. Algunos perros eran simplemente retirados sin seguimiento, abandonados, entregados a refugios sin recursos, o peor, vendidos a terceros sin registro alguno. Max había sido uno de ellos. Había sido transferido a una familia rural, según el documento digital. Pero esa familia nunca existió. La dirección, el número de contacto no funcionaba. Jack lo comprobó, llamó, escribió, fue en persona. Nadie, nada, había sido eliminado del sistema, y ahora entendía por qué. PDS no cuidaba héroes, los descartaba, y a nadie le importaba, porque los perros no votan, porque no pueden contar su historia, pero Jack sí podía, y decidió que lo haría, por Max, y por todos los que no tuvieron una segunda oportunidad. El video fue grabado con un celular, sin luces, sin edición. Solo Jack, sentado frente a la cámara, con Max a su lado. Habló despacio, mirando directo al lente. Contó su historia sin adornos. La misión, la separación, el reencuentro en la calle, las mentiras de PDS. No pidió lástima, pidió justicia. En menos de 48 horas, el video superó los 2 millones de reproducciones. Veteranos comenzaron a escribir desde distintos estados. Algunos contaban historias parecidas, otros peores. Algunos no habían encontrado a sus perros nunca más. Otros los encontraron muertos. La indignación creció como fuego seco. Las redes estallaron. Programas de televisión replicaron la historia. Las autoridades no pudieron ignorar la presión. Una semana después, Jack fue invitado a testificar en una audiencia pública en el Congreso. Entró al edificio con Max a su lado, caminando lento pero firme. Algunos lo miraban con respeto, otros con culpa. Él no buscaba venganza, solo verdad. Explicó cómo los protocolos estaban diseñados para proteger a las instituciones, no a los animales. Mostró documentos falsificados, comparó testimonios, nombró uno a los perros desaparecidos. Cuando terminó de hablar, sacó la placa de Max y la sostuvo en alto. Esto, dijo, no debería estar oxidado en una caja de cartón. Debería estar en un museo, porque representa a un héroe, y no voy a descansar hasta que esta historia no se repita jamás. El aplauso fue lento al principio, pero luego se volvió atronador. Ese día, el Congreso aprobó por mayoría iniciar una investigación formal sobre PDS, y más importante aún, se redactó un proyecto de ley, la Ley Max, que garantizaría seguimiento obligatorio, adopciones verificadas y sanciones penales para empresas que abandonen perros de servicio. La ley tardaría meses en aprobarse, pero ese día algo había cambiado, para siempre. Max vivió 2 años más, nunca volvió a correr como antes, pero aprendió a caminar por el parque sin miedo, a dormir en una cama limpia, a recibir caricias sin sobresaltos. Cada tanto, Jack lo llevaba a escuelas, hospitales, eventos, no para mostrar su historia como espectáculo, sino para que los niños supieran que no todos los héroes llevan uniforme humano, que a veces el corazón más valiente late en 4 patas. Frank seguía visitándolos, nunca pidió nada, solo se sentaba en el porche y dejaba que Max se recostara sobre sus pies. Eran 2 hombres marcados por la calle, unidos por un mismo perro.
Cuando Max murió, fue enterrado con honores. Había gente, muchos, Jack, Frank, soldados, niños, médicos, nadie fue obligado a estar allí. Todos querían estar. En su tumba, una placa simple: Max, servicio, lealtad, amor. Un año después, la ley Max fue aprobada en todo el país. Las adopciones fueron fiscalizadas, las empresas revisadas, y ningún perro militar volvió a ser abandonado sin que alguien respondiera por ello. Pero más allá de las leyes y los discursos, el verdadero legado de Max vivía en algo más silencioso. En cada mano que acariciaba con respeto, en cada vida que tocó sin pedir nada, en cada historia que inspiró a cambiar lo que parecía inamovible. Jack nunca volvió a tener otro perro, no porque no quisiera, sino porque algunos vínculos no se reemplazan, se conservan, se honran, y cada vez que pasaba por aquel parque aún creía verlo, bajo el árbol, esperando, con esa misma mirada que una vez le devolvió el alma.